Hola amigos, estamos analizando el- cómo este grupo ha hecho el índice preparatorio para la redacción de su trabajo. Entonces, recordemos que el ejercicio consistía en responder la pregunta de investigación de manera que se pudiera plantear una hipótesis. La hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Una vez que tenemos la hipótesis, la analizamos en sus componentes más pequeños y a partir de esos componentes armamos el esquema de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque todo el trabajo tiene que estar orientado a demostrar la hipótesis. Por lo tanto, tiene que haber una correspondencia entre los temas, las ideas, los conceptos, las afirmaciones de la hipótesis y las distintas partes del trabajo. Si el trabajo toca temas distintos de los establecidos en la hipótesis, entonces hay un problema de estructura, hay un problema de desenfoque del trabajo. Entonces, vemos el trabajo de este grupo, tenemos la pregunta de investigación, cómo la cultura popular define la identidad de los limeños entre los años 1950 y 2000. Eh, claro, aquí hay varios conceptos que tienen que ser definidos, ¿verdad? Cultura popular es uno de ellos e identidad es otro de ellos. Vamos a ver qué es lo que han hecho en la respuesta. La respuesta está medio confusa porque está todo muy apretado, está todo muy junto. Vamos a separarlo un poquito, cambiando todo a espacio doble. Vemos que esto es un borrador porque todavía están las llaves, estas llavecitas, que indica que ellos han encontrado los temas que van a tratar, pero no saben cómo plantearlos, ¿no? Entonces vamos a leer la respuesta. ¿Cómo la cultura popular define la identidad de los limeños entre los años 1950 y 2000? Respuesta. Los aspectos en que la cultura popular define la identidad de los limeños entre los años 1950 y 2000 fueron, en primer lugar, estéticas propias definidas. No estoy muy seguro de qué es lo que quieren decir. Quiere decir que la cultura popular define la identidad de los limeños porque tiene estéticas propias definidas. En segundo lugar, cambio del diseño tradicional. No estoy tan seguro de estas respuestas, ¿no? O sea, sí es verdad, la estética, la cultura popular tiene estéticas propias que más o menos se pueden definir. También es verdad que se cambian los diseños tradicionales con todas las migraciones, ¿no? También es verdad que se forma la cultura chicha, pero hasta ahora no veo la relación con la identidad, ¿no? En corto lugar, hay un desarrollo urbanístico, político y económico, lo cual es cierto, pero que tiene que ver con la identidad. Y en quinto lugar, creación de zonas populosas. Me da la impresión que esta respuesta está incluyendo muchos temas vagamente relacionados con la pregunta de investigación, pero no es una respuesta a esa pregunta, ¿no? La pregunta es cómo la cultura popular define la identidad de los limeños. Entonces hay que saber cómo se define la identidad de cualquiera, ¿no? No solamente de los limeños. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se define la identidad? Luego tenemos que saber cómo es la cultura popular y cómo participa de este proceso de definición de la identidad. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de procesos. Vamos a ver qué han hecho estos alumnos. Tienen un esquema que se ve bastante complejo. Eh, ya lo tengo ordenado más o menos para ver las correspondencias. Están acá. Esta es la hipótesis original. Vamos a borrarla, ya no nos sirve. Está, eliminar la fila. Es la misma hipótesis, no la he editado, solamente he marcado con colores eh, los distintos temas que deben estar tocados en el esquema, ¿verdad? Entonces está en amarillo, estéticas propias definidas.
Vamos a ver que encaje. Ahí está, hasta el cierre. Estéticas propias definidas es el 2.2.1. El cambio del diseño tradicional es el 1.1.2. O sea, hasta ahora son este, elementos de tercer nivel, ¿no? Formación de la cultura chicha es un elemento de segundo nivel. Desarrollo urbanístico, político y económico lo ha desdoblado en 3 y son de segundo nivel. Y creación de zonas populosas de segundo nivel también. No estoy tan seguro de por qué esta distinción, por qué algunos de los elementos están en el segundo nivel y otros en el tercer nivel. Cuando veo este esquema, estoy pensando en que se está hablando de otra cosa, ¿no? O sea, no veo la identidad, será de los cambios en la estructura social y política. Entonces, las formas de vida adaptables, creación de zonas populosas, formación de la cultura chicha, ¿dónde está el problema de la identidad? No lo veo por ningún lado. Entonces, todo lo que viene después no funciona, ¿no? Bueno, acá no han puesto las fichas todavía, ¿no? Pero no funciona. Entonces, vamos a copiar nuestro cuadrito. Vamos a poner acá, vamos a ponerle nombres a este primer intento. A este le ponemos un título 1. Sí, porque este es título 1. Ya. A este le ponemos segundo intento. Y también le vamos a poner un título del mismo nivel. Y ahora nos vamos al tercer intento. Y vamos a ver cómo nos saldrá. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a mantener eso por curiosidad histórica, ¿no? Pero lo vamos a borrar de nuestra versión, porque no parecen estar respondiendo a la pregunta. ¿Cómo la cultura popular define la identidad de los limeños entre los años 1950 y 2000? Vamos a ver. Vamos a responder cómo se debe. La cultura popular define la identidad de los limeños entre los años 1950 y 2000 de las siguientes maneras. 2 puntos. Así es, yo prefiero cambiar lo mínimo posible la respuesta, ¿no? Es decir, incluir la pregunta en la respuesta de la manera más parecida posible. Ok, tenemos entonces acá el concepto de cultura popular y el concepto de identidad, que es el problema. Yo sé que no se debe utilizar la Wikipedia, pero como esto es un ejemplo, se supone que el grupo pasa una buena cantidad de tiempo investigando qué cosa es la identidad, ya que es un concepto tan importante en su pregunta de investigación. Yo he buscado en la Wikipedia, que es lo más rápido, y encontramos, eh, se nota tan bien acá,
La concepción y presión que tiene cada persona de su individualidad. En ciencias sociales, esto es lo que nos interesa. Es un concepto teórico que sirve para comprender los fundamentos psicológicos de la discriminación. Se compone de 4 elementos: categorización, identificación, comparación y distinción. ¿Qué significa esto? Categorización, básicamente que todos los grupos humanos categorizan, clasifican a la gente, les ponen etiquetas, ¿no? El cholo, el gringo, ¿no? El burro, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Identificación. Cada grupo se identifica con unos grupos, ¿no? A veces, pues, cuando estás en la universidad, de repente uno se identifica con los estudiosos o con los vagos o lo que sea, ¿no? Los deportistas también tienen su propia identificación y la identificación refuerza la autoestima, ¿no? Se supone que ese es el objetivo. Inclusive la gente con poca autoestima busca grupos que refuercen su baja autoestima, ¿no? Parece paradójico. Bueno, la comparación. Las personas comparan los grupos a los cuales pertenecen con los grupos de otras personas, ¿no? Entonces, de esa manera, cada uno ubica su lugar en el mundo, ¿no? Y hace una jerarquía. Por ejemplo, esto es facilísimo de verlo, ¿no? La palabra bárbaro, que identifica a las personas con poca educación, semisalvajes, etcétera, la inventaron los romanos como una manera de burlarse de los germanos, a quienes no entendían y les parecían salvajes. Entonces la palabra bárbaro suena o viene del sonido brrr, que era el sonido con el que se burlaban de los germanos, ¿no? En quechua, el idioma se llama runasimi, la lengua de los hombres. Es decir, solo los hombres hablan este idioma, los que no son hombres no lo hablan, ¿no? Esa es una distinción entre el grupo propio que es civilizado y el grupo ajeno que no es civilizado. Entonces vemos cómo eh, estas 4 categorías son las básicas, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos conceptos acá. Concepto de identidad. Entonces, proceso de discriminación compuesto por categorización, ¿qué más? Identificación, no, ¿no? Sí, identificación, comparación. Identificación, comparación. Y el último, para copiarlo al pie de la letra, distinción psicosocial. O arte de sentirse bien a costa de la imagen de los demás. A ver. Ups. No funcionaba así. Entonces ya tenemos un pequeño ayuda a memoria, ¿no? Claro, en el trabajo se supone que tenemos que buscar una fuente académica que nos explique estos 4 procesos o los que sea, ¿no?, que componen la identidad. Y entonces la cultura popular define la identidad de los limeños. Eh, por cultura popular vamos a entender, pues, ¿no?, las costumbres, hábitos que van desde las artes hasta los modos de trabajar, de entender la familia, la propiedad, las fiestas, la vida, la muerte, eh, la diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Que nace del pueblo, no de los sectores más eh, acomodados, sino de los sectores menos acomodados. Entonces vamos a ver, la cultura popular. Tenemos en primer lugar que la cultura popular en el Perú, en Lima específicamente, que es la determinación espacial de este trabajo, cambia por influjo de los migrantes.
Entonces, podemos replantear y decir que el proceso de mestizaje cultural en Lima define, no, redefine la identidad de los... Ok, cuando usamos la palabra limeños, ¿a quiénes nos referimos? A los nacidos en Lima, a los hijos de limeños, a los nietos de limeños, a los bisnietos de limeños. Esa pregunta funciona porque, claro, alguien puede alegar que los limeños no existen, ¿no? Que en realidad esta es una ciudad de migrantes y siempre ha sido una ciudad de migrantes, que los limeños siempre han sido muy pocos, porque es muy difícil encontrar gente que tenga los dos padres limeños, los 4 abuelos limeños y los 8 bisabuelos limeños. Entonces, ponemos acá, redefine la identidad de los limeños y los limeños, los migrantes y los neolimeños. ¿Por qué la distinción? Porque el limeño sería el que es efectivamente originario de Lima por varias generaciones. Los migrantes son los nacidos en otros lugares que se instalan en Lima. Y los neolimeños son los hijos de los migrantes que cambian y forman una nueva sociedad, pero también incluye a los hijos de los limeños, porque así como los hijos de los migrantes cambian en la ciudad, los hijos de los limeños cambian al contacto con los migrantes y con los neolimeños. O sea, acá los mestizos, culturalmente, la fusión cultural se da en los neolimeños, mientras que los primeros grupos, los limeños y los migrantes, se adaptan, ¿no? Se adaptan al nuevo ambiente. Pero culturalmente los neolimeños son lo nuevo, ¿ok? Entonces tenemos el proceso de mestizaje cultural en Lima, redefine la identidad de los limeños, los migrantes y los neolimeños. Entre los años 1950 y 2000, por que primero, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí sí tenemos que imaginarnos, ¿no? Toda esta gente que llega a la ciudad, se instala en la ciudad, traen sus costumbres, pero ahí estamos hablando de los migrantes, ¿no? Y aquí comienzan los problemas. A ver, la cultura popular es la del neolimeño. Estoy cambiando la hipótesis. La cultura popular en el proceso de mestizaje cultural en Lima redefine la identidad de los limeños. Eso sí está más interesante. De repente ya no es necesario hacer esta distinción entre los 3 grupos. Por lo menos no en la hipótesis, ¿no? Vamos a marcarla de un color porque tal vez haya que unir eso. Ya. Porque primero es producto de una adaptación y a su vez cambia al medio que
la acoge. ¿Qué significa esto? Que la cultura popular, la nueva, la neocultura popular, vamos a poner así, porque si no, tendríamos que incluir también a la cultura este, premigratoria, ¿no? Entonces vienen los migrantes y se adaptan. Entonces la neocultura es el producto de esa adaptación, pero a su vez al adaptarse está cambiando al medio que la acoge. O sea, este es un doble movimiento. Ella cambia, ¿no? La cultura popular cambia, pero también cambia al medio que la acoge. Ajá. Segundo, la cultura limeña vamos a ponerlo. Aquí vamos a ver. La cultura popular la cultura popular cambia a la cultura limeña y viceversa. Por lo que cada vez se parecen más. Ok. Entonces tenemos dos ideas. En realidad es la misma idea, ¿no? La neocultura popular es producto de una adaptación sí, vamos a borrar esto, está muy complicado, vamos a simplificar. La neocultura popular cambia la cultura limeña y viceversa, por lo que cada vez se parecen más. Eso. Y ahora, ¿cómo entra nuestro tema de la identidad? Este proceso hace que cambien qué cosa, las categorías. Las categorías culturales usadas para clasificar a la gente, ¿no? Por ejemplo, antes ser cholo era malo, ahora ser cholo no es tan malo. Sigue siendo malo, pero no es tan malo. O sea, sigue habiendo discriminación, pero es una discriminación distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ser cholo puede ser motivo de orgullo y algunos políticos atribuyen a su condición de cholos el hecho de ser atacados políticamente. O sea, de hecho, esa es una manipulación del concepto, pero bueno. Hace que cambien las categorías culturales usadas para clasificar a la gente. Así es, ser rico, ser pobre, ser indio, ser cholo, ser sambo, ser negro, ser chino, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las categorías que usamos cambian. ¿Mm? Entonces tendríamos que dar ejemplos, porque también cambia la identificación, cómo se identifica la gente a sí misma, ¿no? Antes era muy fácil encontrar gente que se identificaba a sí misma como blanca, sin serlo, ¿no? Siendo mestizas, como en el 90% del país. Bueno, no sé qué porcentaje, pero el asunto es que gente que no era blanca se identificaba como blanca. Tal vez culturalmente lo sea, pero tal vez no. Racialmente definitivamente no lo era. Eso hace que haya cambios también en el proceso de comparación, en comparar el grupo al que uno pertenece
con el grupo, con los otros grupos, ¿no? Por eso es que es muy fácil encontrar gente que cuando se enoja trata de cholo al otro, pero cuando está contenta se definen a sí mismos como cholos, ¿no? O sea, ser cholo es bueno o malo dependiendo del estado de ánimo. Eso tiene que ver con la identificación y tiene que ver con la distinción psicosocial, ¿no? Y aquí hay ya fenómenos más complejos que hacen que la gente no sea consciente de las categorías que utiliza para identificarse y para compararse con los demás. Todo este proceso es lo que tenemos que entrar acá. Este proceso de cambios de categorías culturales usadas para clasificar a la gente, para identificarse, compararse y para distinguirse socialmente. Esa sería nuestra hipótesis. Y ya, entonces vamos a ponerlo a espacio doble. La letra, dos tipos de letras. Vamos a ponerlo todo en 12 para que se vea más claro. Ya. Ya, o sea, primero tenemos un proceso, ¿no es cierto? Un proceso, todavía no vamos a definir qué tipo de proceso es. La neocultura popular cambia a la cultura limeña. La cultura limeña cambia a la neocultura popular. Y luego la neocultura popular y la cultura limeña cada vez se parecen más. O sea, este sería nuestro punto 1. Este es el 1.1, 1.2, 1.3. Vamos a poner esto espacio sencillo. Y acá está. O sea, esto ya está. Vamos a pintarlo de color rosado. Esto lo despintamos. Este proceso hace que cambien las categorías culturales usadas para clasificar a la gente, para identificarse, compararse y para distinguirse, ¿no? Entonces este es el proceso. Este es el cambio de identidad por el cambio de las categorías, categorías, cambio de categorías, identificación, cambios en las comparaciones, cambios en las extinciones psicosociales. Entonces, todo punto 1, todo punto 2, 2.3, 2.4. Y ya está.
Y ya está. Entonces, a partir de este esquema, es que ya podemos hacer nuestras tablas, ¿no? Esta tabla estaba bien, ¿no? Para el primer esquema, pero en realidad no funciona porque la hipótesis estaba mal planteada. Nos vamos a quedar por acá. Vamos a marcar esto con color hinches también para que los muchachos de este grupo lo vean claro, ¿no? Y así es. Ahora sí se entiende el lugar de cada una de las partes del esquema en relación con la hipótesis, ¿no? Primero tenemos los procesos de cambios culturales. Acá pueden utilizar todo tipo de ejemplos, desde la música, la gastronomía, los hábitos de trabajo, las formas de educación para el trabajo, la construcción, ¿no? La autoconstrucción de viviendas, etcétera, ¿no? Hay un montón de aspectos de la cultura popular y de la cultura limeña tradicional que se entrecruzan, ¿no? Entonces, primero ven cómo la neocultura popular cambia la cultura limeña, luego cómo la cultura limeña cambia la neocultura popular, y después cómo es que ellas se parecen entre sí cada vez más. O sea, las dos que han cambiado cada vez más se parecen entre sí, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto estos procesos culturales, vemos cómo cambia la identidad. Claro, podría ser que encuentren una definición mejor de identidad, entonces cambiaría el esquema, ¿no? Pero esto es un ejemplo de cómo lo podrían hacer, ¿no? Luego, a partir de esto, hagan las tablas y las fichas. Eso es todo, mis estimados amigos. Nos vemos.